Hola, buen día. Muchas gracias por conectarte el día de hoy para el episodio que tengo preparado. Y el día de hoy quiero hablar de lo que son las alergias. Una alergia es una reacción alterada de nuestro organismo ante una sustancia que denominamos médicamente alergeno y el cual generalmente es inofensivo en otras situaciones o cuando está en contacto con algunas otras personas, pero este alergeno, que generalmente es inofensivo, va a afectar a personas que son ya sea genéticamente susceptibles o predispuestas a tener esta reacción como más intensa ante un estímulo que no debería de ser. Según la Organización Mundial de la Salud, el 20% de la población mundial sufre algún tipo de enfermedad alérgica. Y se ha alertado por esta misma organización que para el año 2050 eh, la mitad de la población mundial padecerá algún tipo de alergia. Entonces, estos son datos alarmantes porque muy probablemente de una de cada dos personas va a tener en algún momento de su vida alguna alergia que pensamos que las alergias no llegan a tener así como cuadros de gravedad, pero veremos más adelante que sí puede haber situaciones de peligro. Según las estimaciones, el 40% de la población urbana, estos son las personas que viven en ciudades, tienen síntomas de rinitis en algún momento y cerca del 15% tienen antecedentes de episodio de asma. Y esto tiene que ver o está mucho en relación en que obviamente las poblaciones urbanas van a estar las personas muchísimo más expuestos a contaminantes, sustancias, polución en el aire que puede llegar a predisponer a que las personas citarinas tengan este tipo de situaciones. La Organización Mundial de la Salud también ha llegado a clasificar a las enfermedades alérgicas entre las 6 patologías más frecuentes en el mundo. Entonces, es algo que sí es un problema de salud pública y de salud mundial porque afecta a demasiadas personas en el mundo. Cada 13 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, que va a tener como objetivo crear conciencia en la población sobre la importancia de las enfermedades alérgicas, la prevención, diagnóstico y tratamiento de las mismas. Ya iremos viendo a lo largo del episodio del día de hoy que una alergia no es nada más tener estornudos o a lo mejor ir a algún lugar en particular, algún bosque, en la playa, el mar, o cuando estás en contacto con algún vegetal o alguna planta en particular y que nada más te dé más comezón o algún salpullido. Las alergias son verdaderos padecimientos que pueden llegar a ser graves e importantes para la salud de las personas. Si bien la mayoría de las personas que viven con alergias aparecen lo más frecuente durante la niñez temprana o a principios de la edad adulta, se calcula que de un 5 a un 10% de las personas mayores de 65 años vive con reacciones alérgicas crónicas, o sea, van arrastrando alergias que han presentado desde edades más tempranas o bien también sufren reacciones alérgicas por primera vez. Entonces, ser una persona mayor o conforme avanza la edad no quita el riesgo de llegar a presentar o tener la posibilidad de presentar alguna reacción alérgica a cualquiera de los alergenos que vamos a ver ahorita más adelante. Una persona que tiene alergia en algún momento de su vida va a estar propensa a cualquier otro tipo de alergias durante toda su vida. Es decir, un niño a lo mejor que es detectado con alergia a alguna sustancia ambiental al polen o alguna sustancia en particular derivado, por ejemplo, de alguna planta, va a ser más probable que este niño, cuando sea adolescente o adulto joven, pueda llegar a desarrollar otro tipo de reacciones alérgicas a otras sustancias, incluidos también medicamentos.
Los síntomas de las alergias tienden sí a aparecer con mayor frecuencia en etapas tempranas. Sin embargo, ya decíamos que el hecho de ser una persona mayor no exenta a esta población a presentar estas reacciones alérgicas. Las alergias en las personas adultas mayores es habitual y nadie está libre de padecer una, por lo que las personas mayores pues tampoco. Entonces es necesario que las personas mayores estemos redoblando como la vigilancia de estas personas propensas a las alergias, sobre todo si tienen otras patologías, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes una persona o conoces a alguien, o tú eres esta persona que fuma o fumó durante mucho tiempo y ahora tiene problemas en los pulmones, pero además tiene hipertensión con un riesgo cardiovascular elevado, y luego si le agregas a lo mejor alguna rinitis alérgica o alguna situación de dermatitis o algo, pues va de alguna manera generando mayores dificultades en poder mantener la salud de esas personas, ¿no? Entonces, es importante que cuando se padecen otras patologías, sí le pongamos atención a las alergias y no nada más pensemos que son unas situaciones de, ay, no pasa nada, nada más es una roncha, porque puede ser mucho más que eso. ¿Qué es una alergia? Ya al principio mencionábamos que son reacciones alteradas del organismo ante un estímulo que generalmente es inofensivo para el cuerpo. Sin embargo, las alergias, más detalladamente, la definición sería un mecanismo de respuesta inmunológica exagerada del organismo, que llamaremos hipersensibilidad, a diferentes alergenos, que son estas sustancias que van a producir esta reacción, que pueden ser alergenos ambientales, o sea, que están alrededor de nosotros, como por ejemplo las personas que son alérgicas a ciertos tipos de árboles, al polen. Hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a la arena o al pasto, pero también pueden ser alergenos alimentarios, medicamentosos, entre otros. Debemos, esto es muy importante, diferenciar una alergia de una, específicamente hablando de los medicamentos, diferenciar de una alergia de una reacción adversa. Según la Organización Mundial de la Salud, una reacción adversa medicamentosa son reacciones nocivas y no deseadas que se presentan tras la administración de un fármaco. Una reacción adversa pudiera llegar a ser una manifestación dérmica de urticaria, prurito, que es esta comezón, sí pudiera llegar a ser por un mecanismo alergénico. Pero hay reacciones adversas como por ejemplo tomas algún tipo de antibiótico o algún medicamento en particular y cae muy pesado a la vía digestiva, es un medicamento gastrolesivo, entonces hay dolor o genera náusea o inclusive el vómito, y entonces esto es una reacción alérgica, porque luego los pacientes o las personas confundimos una reacción con una alergia. Entonces estamos en la consulta y pregunto, ¿tiene alergias a algún medicamento? Sí, a este antibiótico, es que me dolió mucho el estómago cuando lo tomé. Bueno, eso no es una alergia, no es una respuesta inmunológica exagerada al medicamento, es más bien una reacción adversa al mismo. Y es importante tener en cuenta estas diferencias, más en las personas mayores que toman tantos medicamentos. Los tipos de alergias más frecuentes en las personas mayores son básicamente 5. La rinitis alérgica, las alergias a picaduras de insectos, las alergias de la piel o dermatitis, las alergias alimentarias y las alergias medicamentosas. ¿Qué es lo que pasa con la rinitis alérgica? La rinitis alérgica es la enfermedad alérgica más prevalente en todo el mundo y a cualquier edad. En primavera, verano y otoño, los árboles, las malezas, los pastos suelen soltar polen al aire, y el polen entonces puede entrar a nuestra vía o a nuestro cuerpo, a nuestro organismo por la vía respiratoria, la nariz, la vía digestiva, la garganta, y provocar una reacción alérgica
conocida comúnmente como fiebre del heno, que es lo que ahora sabemos que es la rinitis alérgica. Casi 20 millones de personas adultas en nuestro país y más de 5 millones de niños sufren de rinitis alérgica. Los síntomas de la rinitis alérgica es la presencia de estornudos, secreción o congestión nasal, ¿no? Que sale como este moco constantemente y que característicamente es como un líquido transparente e hilante, no tiene una consistencia muy espesa y es constante. Puede acompañarse de tos también, porque recuerden que oídos, nariz y garganta están conectados en la parte posterior de nuestra cabeza, como en una forma de T, ¿no? Entonces, el estar generando la producción aumentada de moco en la mucosa nasal hace que escurra moco hacia atrás y puede acompañarse de tos. También puede haber goteo postnasal, que es este moquito que se forma en la nariz y que lo recargamos hacia atrás, ¿no? Y sientes inclusive cómo pasan las gotas de moco por tu garganta. Puede también una rinitis alérgica acompañarse de sensación de picazón en los ojos, nariz y garganta, ojos enrojecidos, llorosos e inclusive ojeras. El tratamiento más efectivo para tratar la rinitis alérgica suelen ser corticosteroides nasales, o sea, tratamientos tópicos antiinflamatorios o medicamentos igual antiinflamatorios para rociar la nariz y que de esta manera disminuya la posibilidad de estar continuamente estimulando a la mucosa y inflamando esta parte de la vía respiratoria alta. El segundo tipo de alergia más frecuente en las personas mayores es las alergias a las picaduras de insectos. Aproximadamente 2 millones de personas en nuestro país sufren alergias a las picaduras de insectos. Las reacciones alérgicas ocurren entonces cuando el sistema inmunitario reacciona en exceso al veneno o a la sustancia producida por la picadura de un insecto. Las más comunes son por picaduras de abejas, avispas, avispones u hormigas coloradas, ¿no? Estas hormigas rojas que todos sabemos que en climas cálidos pues pueden llegar a tener un efecto o una reacción muchísimo más potente que algún otro insecto. Por lo general, las alergias a los insectos no suelen aparecer más conforme avanza la edad, sin embargo, puede llegar a suceder. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Pues bueno, por supuesto que el dolor, el enrojecimiento e hinchazón del lugar en el sitio de la picadura puede ser parte de una reacción normal, pero una reacción alérgica grave va a ocurrir cuando, ya decíamos, este sistema inmune va a reaccionar de una manera exagerada a la sustancia o al veneno con el que pica el insecto y se puede presentar hinchazón de cara, de garganta, de lengua, inclusive dificultad para respirar, tos, falta de aliento, ¿no? Falta de aire, mareo, cólicos abdominales también pueden llegar a presentarse con algunos venenos de los insectos, ronchas en el cuerpo o llegar a producir lo que es la anafilaxia, que vamos a ver más adelante, que es una reacción aguda y potencialmente mortal y que cuando es por picadura de insecto puede ocurrir dentro de los siguientes 5 a 30 minutos de la picadura o mordedura. El tercer tipo de alergia más frecuente en las personas mayores de 60 años son las dermatitis o las alergias de la piel. La alergia de la piel, la dermatitis alérgica por contacto, se va a producir entonces cuando la piel, como dice su nombre, entra en contacto directo con un alergeno, como por ejemplo estas plantas de la hiedra venenosa, roble venenoso, otras sustancias como el níquel, a veces que está en la joyería o sustancias químicas en las cremas, los productos para la piel, detergentes, cuando lavamos ropas, por ejemplo, hay personas que son como muy susceptibles al cloro
otros productos saponificados para la limpieza del hogar, ¿no? Entonces, los síntomas de una dermatitis, pues es en el sitio del contacto, picazón, enrojecimiento e hinchazón. El tratamiento de la dermatitis o de estas alergias de la piel, pues bueno, en cuanto más te rasques, más vamos a empeorar la condición, porque si está aquí una dermatitis por contacto, entonces me empieza a rascar, a rascar, a rascar, vamos a empezar a liberar más sustancias que van a seguir inflamando la piel y perpetuando la reacción alérgica, ¿no? Y entonces esto hace que sea un círculo vicioso, difícil de salir y que puede perpetuar la condición alérgica. Cuando tenemos esta situación de dermatitis por contacto, es importante considerar una evaluación por el dermatólogo para usar lociones humectantes, ungüentos. En algunas ocasiones se recomienda el uso de corticosteroides tópicos para reducir la inflamación y antihistamínicos para disminuir la sensación de la picazón. Pero la realidad es que este tipo de padecimientos siempre deben de ser acompañados por la evaluación de dermatología. En cuarto lugar, las alergias alimentarias que siguen siendo frecuentes en la edad adulta mayor y muchas veces es por una alergia que se viene ya trayendo de tiempo atrás. Las reacciones o las alergias alimentarias pueden causar reacciones de leves a severas, ¿no? Y estas incluyen nuevamente ronchas en la piel, piel enrojecida, puede haber prurito, que es comezón, también picazón en la nariz, congestión nasal, estornudos, lagrimeo de los ojos, vómitos, cólico o dolor abdominal, inclusive diarrea e hinchazón. La gravedad de las alergias alimentarias va a variar según la persona y puede ir desde una irritación menor hasta una reacción grave, severa como la anafilaxia, que ya mencionábamos también en las picaduras de insectos, o inclusive un choque anafiláctico, que será entonces una situación de emergencia potencialmente mortal. Y por último, las alergias a los medicamentos. Ya decíamos que es frecuente que las personas mayores tomen múltiples medicamentos y a veces confundimos reacciones adversas con alergias medicamentosas. Las reacciones alérgicas van a ser más frecuentes en las personas mayores a medicamentos toman hasta el triple de medicamentos en comparación con con personas jóvenes, ¿no? Los síntomas obviamente de las alergias a los medicamentos dependerán del alergeno que cause la reacción, ¿no? Por ejemplo, ya decíamos que la rinitis alérgica produce pues estornudos, sensación de picazón en la nariz, oídos, garganta, escurrimiento nasal, ojos llorosos. Una alergia alimentaria va a provocar hormigueo en la boca, hinchazón en los labios, lengua, rostro o inclusive la garganta, urticaria. Una alergia por picadura de insecto, pues bueno, ya decíamos que picazón y o urticaria presente alrededor del sitio de la picadura, pero también en todo el cuerpo, ¿no? Hay veces en que llegan a consulta, me preguntan, oye, es que me picó en el pie, pero tengo ronchas en todo el cuerpo, ¿no? O sea, en los brazos, en el tronco, en la espalda. Entonces, si es por una picadura, no necesariamente tiene que ser la lesión localizada al sitio de la punción. Puede haber también una reacción anafiláctica, por supuesto, por estar en contacto con este tipo de picaduras de insectos. Una alergia a los medicamentos pues pueden causar también urticarias, picazón en la piel, erupciones cutáneas, rash cutáneo, hinchazón en la cara, e inclusive también anafilaxia. Y la dermatitis o esta alergia dérmica o de la piel pues va en función al prurito, tener comezón, enrojecimiento de la piel y la presentación de escamas, hojuelas o abones que luego le llaman, ¿no? Que es lo que es la urticaria. ¿Qué es la anafilaxia? La anafilaxia es un proceso alérgico muy grave que puede comprometer la vida de las personas. En la anafilaxia, aunque los procesos alérgicos leves o moderados en general de las alergias predominan los leves sobre los graves
o moderados, hay cuadros clínicos que pueden llegar a constituir por una alergia una amenaza real para la vida. Se estima que cerca de 250,000 de personas, 250,000 en todo el mundo, mueren de asma cada año o al menos acortan su vida por la enfermedad. El asma es también una enfermedad respiratoria que tiene bases atópicas o de alergia. La anafilaxia suele manifestarse con síntomas cutáneos como urticaria, angedema, pero también se involucra la afectación de otros sistemas como el sistema respiratorio, cardiovascular o digestivo. De las reacciones más graves, las catalogadas como choque anafiláctico, se presenta entre 3 y 10 casos nuevos al año por cada 100,000 habitantes, con una mortalidad que llega a ser hasta del 6.5%. Entonces, podríamos decir, ay, es un poquito más de 5, es menos de 10, pero la realidad es que una mortalidad del 6.5 por una reacción anafiláctica por alergia, considero que en la época actual sigue siendo un número muy alto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las alergias? Bueno, las alergias se pueden detectar mediante pruebas de sangre y en la piel. La prueba de alergias en sangre mide la cantidad de inmunoglobulinas E, que son este tipo de anticuerpos producidos por nuestro organismo, y las personas con una o más alergias van a tener mayor cantidad de esta sustancia en el cuerpo si es que la medimos con una biometría hemática. Generalmente pedimos también niveles específicos de inmunoglobulina E, que ya puede ser un análisis cuantitativo, un conteo total o un conteo de inmunoglobulina E específico. Ahora, la prueba de alergias en la sangre solo se usa para confirmar la presencia de alergias, pero no nos va a revelar a cuáles alergenos reacciona el paciente o la persona. Por eso es muy importante que nuevamente dentro del diagnóstico apliquemos pruebas de alergénicas en la piel. Estas pruebas van a confirmar la presencia de alergias causadas por un tipo de hipersensibilidad, que es la hipersensibilidad tipo 1, que son las más comunes, como la presencia de ácaros de polvo, el polen, alergias alimentarias, alergias a los animales, que básicamente a veces decimos, ay, es el pelo del animal, pero en la mayoría de las veces es más bien a la caspa del pelo de la mascota o del animal como tal. Ahora, en estas pruebas cutáneas lo que hacen es que los alergólogos ponen, ¿no? Diferentes gotas de alergenos en distintos puntos de la piel y luego rasca o pincha para observar qué sustancias produjeron ronchas o enrojecimiento, y entonces así sabemos la manera en la que eres alérgico a algo. Esta prueba también se puede realizar inyectando pequeñas cantidades de alergenos debajo de la superficie de la piel para posteriormente revisar si hay reacción o no. Y una tercera alternativa de esta prueba es a través de pequeños parches en la piel que contienen cantidades muy pequeñas de alergenos, se colocan sobre la piel y estos parches se deben de mantener de 48 a 96 horas para posteriormente retirarlos y revisar cuál de estos parches hizo una reacción. ¿Cuál es el tratamiento de las alergias? La verdad es que la mayoría de las alergias lamentablemente no tienen cura. Sin embargo, los tratamientos buscamos con el objetivo de aliviar los síntomas. Entre estos destacan fármacos, inyecciones, y es muy importante pedir al paciente que hay que evitar el contacto con las sustancias nocivas o alimentos que causan estas alergias. El alergólogo es el especialista que se dedica a tratar este tipo de padecimientos que son las alergias, o también el inmunólogo. El tratamiento irá encaminado a qué tan grave es la alergia y a qué tipo de alergia nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el médico sabrá si requieres un tratamiento de inmunoterapia o de vacunas en contra específicamente de alergias, las cuales se aplican de manera semanal o mensual durante varios años para ir disminuyendo la sensibilidad al alergeno y reducir los ataques de
alergia. Este tipo de tratamientos, que son esta de sensibilización, se recomienda para tratar algunas alergias estacionales como rinitis o estas alergias a los pólenes liberados por los árboles, los céspedes o las hierbas, pero también para tratar alérgenos interiores como los ácaros de polvo, cucarachas, caspa de mascotas como perros y gatos o inclusive también como picaduras de insectos, abejas, avispas, avispones, hormigas coloradas. Estas vacunas van a contener una pequeña cantidad de sustancia o sustancias que desencadenan las reacciones alérgicas con el fin de estimular al sistema inmunitario para que produzca anticuerpos que impidan el desarrollo de la alergia. Conforme el tratamiento avance, el tratamiento de inmunoterapia es el médico, el alergólogo, va a considerar la dosis de los alergenos en cada vacuna hasta que el cuerpo se vaya básicamente acostumbrando a la presencia de alergenos y los síntomas de la alergia vayan disminuyendo con el tiempo. Y a esto llamamos una desensibilización. La inmunoterapia no es para todas las personas que viven con alergias, pero se va a recomendar cuando los fármacos prescritos no controlan bien los síntomas o la persona no puede evitar los factores que causan las reacciones alérgicas, cuando la persona se encuentra en otro tratamiento y el medicamento para tratar la alergia interactúa o causa efectos secundarios al combinarse, que esto es algo que pasa frecuentemente con las personas mayores, cuando la persona se encuentra en otro tratamiento y el medicamento para tratar la alergia interactúa o genera algún tipo de reacción o interacción con el medicamento, debe de evitarse. Y cuando la persona quiere disminuir el consumo o la administración de medicamentos para tratar la alergia. La realidad es que aunque las alergias se siguen y se seguirán estudiando, es importante tener un estado de salud óptimo para sobrellevar mejor las reacciones del cuerpo y que el cuerpo no tenga que entonces repartir las fuerzas entre varias amenazas. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Espero que la información haya sido de utilidad. Hasta pronto.